presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana en punto. Y bueno, vamos a darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Octavio Vado Grajales, que muy amablemente desde anoche nos ha prestado parte de su tiempo, de su expertise, de su análisis siempre asertivo en temas electorales. Y bueno, no quisimos dejar pasar la oportunidad para que en esta mañana, que es cuando tenemos también información en torno al tema del proceso electoral, podamos escuchar de su persona lo que hay en el panorama general, ya una vez analizados más datos de los resultados electorales. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días, de nueva cuenta aquí en Presencia Universitaria, y reiterarle nuestro agradecimiento de que nos permita escucharlo en torno a su análisis. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Un gusto estar de nuevo con ustedes, siempre a la orden. Y bueno, doctor, de anoche que platicábamos con usted junto con la licenciada Yolanda Elías Calles Cantú, al día de hoy, pues bueno, ya hay mucho más información, ya hay resultados que nos permiten tener ya un análisis más completo de lo que fue la jornada del día de ayer, domingo 2 de junio. Efectivamente, vamos teniendo pues un avance, sobre todo en el famoso PREP. Ya prácticamente los PREPs están teniendo la casi totalidad o la totalidad de los resultados que se asientan en cada una de las actas de casilla, ¿no? Lo cual va dando ya una cercanía a los resultados finales, recordando desde luego que los resultados oficiales los vamos a tener a partir de las sesiones tanto del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en sus consejos distritales y municipales, como en el caso del INE también a partir del próximo miércoles. Ahora, también tenemos que recordar que si bien en la mayoría de los casos los resultados pues dan una... ¿cómo podemos decirlo así? Una ventaja relevante para quienes hayan quedado en los primeros lugares. También hay otros casos donde se pueden presentar situaciones como recuentos administrativos o jurisdiccionales, en el caso de votaciones muy cerradas. Insisto, ya nos pasó en Querétaro, ustedes, su público, recordarán que tuvimos un recuento total, por ejemplo, del municipio de Querétaro, y desde luego también las impugnaciones que se puedan presentar contra los resultados electorales y las constancias de mayoría. Impugnaciones que en el caso local de Querétaro, pasarían primero por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y luego, en su caso, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el caso de las elecciones para cargos federales, presidencias, senadurías y diputaciones, pues irían directamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Doctor, ¿cuáles son los supuestos en los que puede ser impugnada una elección por alguno de los contendientes, por alguna de las fuerzas políticas contendientes en el proceso electoral? Hay varios supuestos. Por ejemplo, porque la casilla no se haya instalado en el lugar donde se tenía que instalar, se haya cambiado de lugar sin situaciones o circunstancias que lo justifiquen, porque haya habido actos de violencia continuados a lo largo de la jornada electoral, se haya expulsado ilegalmente o ilícitamente a las representaciones de los partidos políticos, se haya impedido votar a la ciudadanía y siempre y cuando en todos estos casos haya sido algo relevante para el resultado. También puede señalarse otro tipo de cuestiones, por ejemplo, violencia política de género, y muy importante, rebase de topes de gastos de campaña. El rebase de topes de gastos de campaña en ciertas situaciones puede dar lugar a la nulidad de una elección. Ya ha pasado, por ejemplo, con el caso de el municipio Camarón de Tejeda en Veracruz, donde en el acto de cierre de campaña, con los gastos que hicieron en el acto de cierre de campaña, se rebasó el tope de gastos de campaña, la elección fue muy cercana y se anuló. Entonces, bueno, esa también podría ser una posibilidad de anulación o de nulidad de elección. En cuanto a la participación, doctor, ¿qué tal se vio el día de ayer este proceso? ¿Hubo mayor participación que en procesos anteriores? ¿Cómo lo calificaría? ¿Cómo lo ve usted este proceso? Fíjate que además de lo que me tocó observar aquí en la Ciudad de México, en las casillas, unas 10, 11 casillas, lo que me estuvieron comentando amigas, amigos de prácticamente todo el país, fue que sobre todo la gente salió a votar temprano, ¿no? Temprano. En las primeras horas fue cuando observamos grandes colas, no solo en la Ciudad de México, no solo en Querétaro, sino por lo que me han comentado prácticamente en todo el país, aunque parece que al final el porcentaje de participación no fue tan alto como
pues siempre hubiéramos deseado, sino se sitúa alrededor del 60%. Habrá que esperar desde luego los resultados finales, pero más o menos sobre el 60%. Y evidentemente que esto es un referente importante en la participación de la ciudadanía en procesos electorales recientes, ¿no es así, doctor? Sin duda, en algún momento de la jornada de ayer la impresión parecía que íbamos a rebasar una participación histórica. Sin embargo, quienes teníamos, y lo digo porque yo era una de esas personas, la expectativa de que por la tarde volviera a haber una importante participación, pues parece que no se dio. A eso de las 12 del día ya había empezado a bajar, lo cual se entiende por el sol y el calor que está impresionante en todo el país, pero se esperaba que, digamos, después de las 4 de la tarde hubiera una mayor participación y no necesariamente creció de esa manera. Entonces, vendrán ya, digamos, los estudios, ¿no? De por qué la gente que se quedó en sus casas decidió no salir a votar. Doctor, ¿en qué momento tendremos ya resultados firmes de esta elección? A partir del miércoles que empiezan a sesionar los consejos distritales y municipales del IEQ y también los consejos distritales del INE. Después vendrán el domingo sesiones, normalmente es el domingo, las sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, del Consejo Local del INE y después también del Consejo General del INE. Ahora, hay que recordar que la validez de la elección presidencial de la República y la entrega de constancia de mayoría no las hace el INE, sino que las hace el Tribunal Electoral, la Sala Superior, y eso debe suceder antes del 1 de octubre. Seguramente será varios días antes. Ahora, doctor, tengo un par de preguntas. La configuración de las diputaciones plurinominales, ¿cómo es perdón la expresión, la repartición de las diputaciones plurinominales de acuerdo con los resultados del proceso electoral a nivel federal? A nivel federal, hay que recordar que son 5 circunscripciones para las diputaciones federales y en cada circunscripción entran 40 diputadas o diputados, y esto depende de las listas que hayan presentado los partidos políticos y desde luego de la votación que hayan ido teniendo estos partidos políticos. Ahí no tendremos una absoluta certeza sino hasta que haga la asignación el Consejo General del INE, porque primero tienen que asignarse las de mayoría relativa para hacer los cómputos totales y después vendría la asignación de representación proporcional, aun cuando ahí el INE el día de ayer en la noche ya dio a conocer en base al conteo rápido, pues una tendencia de cómo pudieran ir quedando las cámaras. Ahora, doctor, ¿qué tal el funcionamiento de las herramientas del Instituto Electoral o de los institutos electorales? Porque él se hablaba justamente de fallas que hubo allá en la Ciudad de México, que abren, por supuesto, la discusión, la sospecha. ¿Cómo funcionaron las plataformas electorales en este proceso? Yo diría que, a ver, si hablamos de las casillas en particular, yo diría que funcionaron en general bien y que se instalaron, digamos, relativamente rápido. Claro, yo sé que nuestro público, que su público les va a decir, ¿qué le pasa si yo estuve esperando una hora? A ver, a veces pensamos que las casillas abren a las 8 de la mañana. No, a las 8 de la mañana se empiezan a instalar, pero el procedimiento de instalación es largo y también depende de 2 factores que no controla el Instituto Nacional Electoral. Uno, que lleguen todas las funcionarias y funcionarios, porque si no hay que tomarlos de la fila. Y 2, si a los partidos políticos se les ocurre quererse poner a firmar las boletas, que es una facultad legal que tienen, y que eso puede un poco alentar el inicio de la votación. Pero digamos que en términos generales eso parece que funcionó, aun cuando, insisto, sí hubo presiones porque la gente llegó temprano, lo cual tampoco es que esté mal, sino simplemente hay que saber que a las 8 se empieza la instalación, no quiere decir que a las 8 abra la casilla. Ahora, en cuanto si hablamos de las plataformas para dar a conocer, por ejemplo, los PREPs, yo diría que en general funcionaron bien y funcionaron rápido. Algunos fueron un poco lentos, por ejemplo, el de la Ciudad de México fue un poco lento por la inmensa cantidad de solicitudes que se hacían, o sea, de gente que trataba de entrar para ver los resultados, y eso un poco a veces los alenta. Pero, vamos, que yo haya observado, en realidad ninguno se cayó, ninguno se interrumpió, simplemente pues algunos sí se alentaron, lo cual puede suceder, insisto, por la gran cantidad de gente que quiera conocer los resultados, pero no se reporta que algunos haya caído. Tengo una duda, doctor. ¿Qué sucede en la contabilización de los votos de los mexicanos en el extranjero?
¿Cómo se van trasladando? ¿Qué sucede con este voto en particular? Bueno, hay que recordar que hubo 3 maneras para votar desde el extranjero. Una, vía postal, y ya habían llegado las cartas con los votos con la suficiente antelación. 2, por vía electrónica. Y 3, en las embajadas o consulados, que si no me equivoco fue en 23 embajadas y consulados, ninguno en Asia, ni en Oceanía, ni en África, si la memoria no me falla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso del voto postal se recibió con tiempo, en el caso del voto electrónico también se estuvo recibiendo, y eso se contó hasta ayer. Y también ayer mismo, en las mesas directivas de casilla que se pusieron en el exterior, insisto, en embajadas y consulados, pues también se contaron los votos y se mandó la información. Entonces, todo eso también se computó a partir del día de ayer. Ahora, doctor, ¿qué pasa en caso como lo que estamos viviendo, por ejemplo, hoy en San Juan del Río, donde la diferencia de votos en este momento es de 500 votos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hay todavía alguna posibilidad de que se busque justamente mediante otra instancia que el perdedor pueda de alguna forma pues buscar justamente tener un conteo más certero? Pueden pasar varias cosas. La primera es que puede haber un recuento total administrativo, ¿no? Dictaminado por el propio Consejo Municipal o por el órgano electoral del Instituto Electoral de Querétaro, cuando la cercanía entre el primero y el segundo lugar sea muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, eso puede dar lugar primero a un recuento total. ¿Qué es el recuento total? Es abrir todos los paquetes electorales de todas las casillas y volver a contar. Esencialmente es eso. Y en ese volver a contar, como se vuelve a contar, pues literalmente se va revisando cada voto y se va debatiendo los votos acerca de si este voto es válido, es nulo o lo que se tenga que ser. Y bueno, se puede dar este recuento, que insisto, no es algo extraño en Querétaro, se ha dado en varias ocasiones, incluso respecto de la capital. Esa es una primera posibilidad. La segunda posibilidad sería pues reclamar, por ejemplo, la nulidad de la votación en alguna casilla o en algunas casillas, buscando si se puede revertir el resultado o incluso impugnando toda la elección, lo cual podría dar lugar, si una impugnación así fuera exitosa, pues a una elección extraordinaria. Esto tendría que ser primero ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el recuento administrativo, después la impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y contra esta decisión, pues la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor, en cada proceso electoral hay aprendizajes, hay, dicen algunos, áreas de oportunidad, hay análisis y sirven para perfeccionar el siguiente proceso electoral. Desde su expertise, ¿qué podríamos como ciudadanía tal vez perfeccionar en el proceso electoral venidero dentro de 3 años? Yo vería, digamos así de bote pronto, 2 cuestiones. Una, el tema justamente de la instalación de las casillas. Insisto, no es que se hayan instalado tarde, es que no es que abren a las 8, se empiezan a instalar. Pero a lo mejor no hemos sabido comunicar correctamente esto y buena parte de la ciudadanía cree que sí se instala a las 8. Probablemente también ver si podemos hacer más rápidas, sobre todo más amables las instalaciones de la casilla, todos los procedimientos que hay que desahogar, porque esto haría que fueran más rápido y más fácil y más rápido se empezara a recibir la votación. Yo no pensaría tanto en que empezáramos a instalar antes, sino pensaría en facilitar, en hacer más sencillo el procedimiento. En un segundo lugar, el tema de las casillas especiales, que siempre es un tema. Las largas filas que se reportaban en Querétaro, en Ciudad de México, en todo el país, las largas filas de las casillas especiales de personas, sí, algunas que se encuentran en tránsito y otras que simplemente no han cambiado su domicilio. Entonces, me parece que ahí también tendríamos que repensar el tema de las casillas especiales. Son casillas donde hay muy pocas boletas para la cantidad de gente que va. Yo no estoy diciendo que necesariamente tengamos que dar más boletas, tampoco, pero sí hay que repensarlas porque elección tras elección se convierte en un foco rojo. Ahora, doctor, también hemos aquí cuestionado el tema de la participación de ciudadanos en el proceso electoral. ¿Es necesario también hacer alguna reforma respecto a las candidaturas independientes, a las candidaturas ciudadanas? ¿Qué ha pasado con este tema? Tendremos que hacer una evaluación doble ahí, una evaluación en lo federal y en lo local. En lo local, yo diría que en buena medida podríamos decir que han sido exitosas, ¿no? Porque hemos tenido regidurías independientes, alcaldías independientes, o sea, sí ha
es una figura que en Querétaro sí ha tenido un efecto, vamos, positivo, si lo queremos ver así, no solo en las postulaciones, sino incluso en llegar al ejercicio de los cargos. En el ámbito federal, digamos, es donde han sido menos exitosas las figuras, las candidaturas independientes. Yo sé que alguien del auditorio podría decir, pero acuérdese del Bronco que fue candidato. Pues sí, pero digamos, ¿cuántos senadores o senadoras, diputados o diputadas que hayan competido como independientes han llegado al ejercicio del encargo? Entonces sí, me parece que sobre todo en lo federal había que repensar la figura. Pues doctor, le agradecemos enormemente, pero tengo una última pregunta. ¿Qué sucede con el voto electrónico? ¿Falta aún mucho para poder hablar que en una elección local o federal podamos ya aplicar la figura del voto electrónico? Querétaro lo hemos tenido ya, ustedes recordarán el plebiscito del Marqués en 2016 que se hizo con urnas electrónicas. Yo diría que la tecnología ya existe, incluso para el voto por internet, tan es así que se usa para el voto desde el extranjero. Es curioso, pero hay más formas para votar desde el extranjero que formas para votar en México, porque para votar en México básicamente es papel, desde el extranjero ya dijimos que hay 3, y una de ellas es la votación electrónica. Y yo lo que diría es que sí tenemos que ir avanzando para allá, entendiendo varias cosas. Primera, que genera una cierta desconfianza. Segunda, que no en todo el país es posible, porque no en todo el país hay la conectividad adecuada. Permítame poner un ejemplo que va más allá de Querétaro. Oaxaca. En Oaxaca, el acceso de las personas al Internet llega más o menos al 30%. Entonces, por ejemplo, pensar en Oaxaca en una elección totalmente hecha por Internet, pues francamente es imposible. En Querétaro, alguien de aquí me podría decir, pues aquí en mi colonia me llega muy bien el Internet, y yo diría, Querétaro no es solamente una colonia. Querétaro tiene zona serrana, tiene zona semidesértica donde sabemos la conectividad del Internet no es la mejor. Yo creo que sí hay que ir avanzando en un esquema donde se vote en papel donde sea indispensable, pero también se pueda votar en urna electrónica donde sea posible, y también se pueda votar en Internet donde esto sea posible, donde haya conectividad y estabilidad de la red y que también se genere confianza. Doctor, enormemente desagradecidos de nueva cuenta con usted, con su voz, con su participación, y seguramente habrá mucho más análisis que hacer en los días venideros una vez que concluya formalmente el proceso electoral. Siempre un gusto y a la orden. Muy buen día. Muchas gracias al doctor Gracias. Octavio Vado Grajales, como siempre, para la presencia universitaria. Pausa y regresamos.